Un muchacho mira desde la sala donde se encuentra hacia una pequeña ventana que tiene a su lado. Mira el trajín de las personas y el lugar donde vive. Aunque alejado de todos ellos por su condición de futuro rey, le encanta contemplar cómo se desenvuelven las personas que ve cada día desde su aula. Su maestro, el gran, sabio Aristóteles, con paciencia y determinación, tal y como su padre le dejó bien establecido al contratarle como profesor, le instruye cada día en diversas materias. Este ve el potencial tan grande que lleva dentro y de forma firme pero amable le anima a seguir sus explicaciones. Alejandro, le dice, sigue atento a tus estudios y ya tendrás tiempo, cuando crezcas, de salir y conquistar el mundo. Así sería pocos años después, cuando el gran Alejandro Magno, sobrenombre recibido un siglo después de su muerte, conquistara casi todo el mundo civilizado conocido, mientras recordaba con nostalgia sus clases maestras con el gran sabio griego. Macedonia nos espera hoy y desde ahí hasta donde el gran Alejandro nos lleve. Acompañémosle desde este capítulo de 2001 historias. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, es uno de los líderes militares y conquistadores más famosos de la historia. Hijo del rey de Macedonia, al norte de Grecia, Filipo II y su esposa Olimpia, hija a su vez del rey de Epiro, región cercana a Macedonia, también al norte de Grecia, nació en el año 356 a.C. en Pella, Macedonia. Preparado desde niño para el liderazgo que necesita un buen rey, su padre se esmeró en que recibiera la mejor educación, que incluía una gran experiencia militar, participando en campañas militares bajo el mando de su padre, el rey, y una amplia y profunda formación intelectual, de tal forma que se le encomendó a Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad, esta tarea, quien le impartió conocimientos de filosofía, ciencias, medicina y literatura. Se dice que se sabía de memoria los poemas de Homero y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez al historiador Heródoto y al poeta Píndaro. Antes de convertirse en rey, Alejandro ya había tenido experiencias en el liderazgo. Filipo II le había confiado responsabilidades significativas, incluso dejándolo a cargo de Macedonia como regente durante su ausencia en campañas militares. En este periodo, Alejandro suprimió rebeliones, demostrando su habilidad para liderar y tomar decisiones críticas. Todo ello con menos de 17 años. Todo cambia cuando el rey Filipo II, en el año 337 a.C., decide separarse de la madre de Alejandro, Olimpia, y tiene intención de casarse de nuevo. Se produce un clima tenso que da lugar a intrigas por el poder que terminan con el asesinato de Filipo II cuando contaba 56 años, que dejan vacante el trono de Macedonia. Inmediatamente después del asesinato de Filipo, Alejandro actuó rápidamente para consolidar su poder, aprovechando su linaje legítimo y su popularidad entre el ejército macedonio. Alejandro fue proclamado rey por los nobles y el ejército. Tenía solo 20 años. El apoyo del ejército macedonio fue crucial para Alejandro. Su habilidad en la batalla y su carisma personal le aseguraron la lealtad de las fuerzas militares, un factor decisivo en su consolidación del poder. Su padre, Filipo II, se esmeró durante todo su reinado para que el ejército macedonio fuera el mejor y más preparado de todos, con intención de poder igualar e incluso superar al de sus vecinos griegos. Filipo, de joven, había pasado 3 años en Tebas y allí se dio cuenta de las carencias de las tropas de la ciudad que causarían su declive posterior, de tal forma que al llegar a Macedonia introdujo en su ejército la llamada Falange Macedonia, una unidad de infantería armada con lanzas llamadas sarisas, mucho más largas que las utilizadas en Grecia. Esta innovación aumentó significativamente el alcance y la efectividad de la infantería en la batalla. También mejoró la caballería, convirtiéndola en una de las fuerzas de choque más poderosas de su tiempo. A través de una combinación de diplomacia y alianzas, de las cuales era un gran experto, así como de matrimonios políticos y conquistas militares, Filipo expandió significativamente el territorio de Macedonia. Su idea era llegar a la unidad política de todas las ciudades-estado griegas bajo su mando.
Su victoria en la batalla de Queronea contra tebanos y atenienses en el 338 a.C. fue especialmente crucial, ya que sometió al resto de ciudades-estado griegas y aseguró la hegemonía macedonia en Grecia. Esta fue la primera campaña militar en la que participó el joven Alejandro con 18 años. El macedonio instauró su hegemonía sobre lo que hoy es Grecia, constituyendo la llamada Liga de Corinto, que incluía a todos los estados griegos a excepción de Esparta. La Liga garantizaba entonces la paz y la autonomía interna de cada miembro firmante del tratado, salvo para reprimir revoluciones y una alianza perpetua bajo el mando de Filipo, a quien la Liga concedió el mando de la guerra contra Persia, contra la que estaba preparándose cuando fue asesinado, como os decía antes, durante el transcurso de una boda. Tras la muerte de Filipo, varias ciudades-estado griegas vieron una oportunidad para rebelarse contra el dominio macedonio. Alejandro actuó rápidamente para sofocar estas rebeliones, demostrando tanto su habilidad militar como su determinación para mantener el control sobre Grecia establecido por su padre. Este fue el caso de Tebas, que fue la primera en sublevarse, tomando una guarnición macedonia. Alejandro viaja entonces 700 kilómetros para sofocar la revuelta de la ciudad, que opuso una feroz resistencia. Tebas fue reducida a escombros, salvo la casa de su idolatrado poeta Píndaro, que decidió dejar en pie. Después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Posteriormente viaja hasta Atenas, donde los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor a lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por la cultura ateniense, incluyendo a sus filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta a lo que respondieron: «Estamos debatiendo si presentar batalla o dejarte entrar». Por lo que Alejandro, a través de otra carta, propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañaran algunos de sus amigos. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía por el gesto que tuvo con ellos, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia, consolidando así la hegemonía macedonia. Tras lo cual, Alejandro se dispuso a cumplir el siguiente proyecto que su padre no pudo culminar: conquistar el imperio persa. Alejandro decide entonces dirigirse primero hacia Asia Menor, la actual Turquía, para lo cual preparó un ejército compuesto por unos 40.000 soldados, entre los que contaba con miles de aliados griegos y mercenarios, así como 160 embarcaciones, abastecimiento suficiente y armamento. Pretendía de esta forma seguir los planes de su padre de liberar a todas las ciudades griegas de la zona que se encontraba bajo dominio persa en Asia Menor. Se libraron entonces a lo largo de los siguientes años una serie de batallas clave que no solo ampliaron enormemente las fronteras de su imperio, sino que también solidificaron su leyenda como uno de los grandes conquistadores de la historia, con una extraordinaria habilidad militar y táctica. Sin entrar en grandes detalles, te voy a mencionar las más importantes. La primera de todas fue contra el imperio persa en la llamada Batalla de Gránico en el 334 a.C. en la actual Turquía. La victoria de Alejandro sobre los persas fue decisiva para abrirse camino hacia el interior de Asia Menor y de ahí hacia lo que hoy es Oriente Medio. Al año siguiente, en el 333 a.C., se desarrolló la batalla de Isos, en la que el propio Alejandro se enfrentó directamente contra el rey persa Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro aprovechó su mejor táctica y la orografía del terreno para lograr una victoria decisiva. Hizo prisionera a toda la familia del rey persa, su madre, su esposa y sus 2 hijas. Las trató acorde a su estatus real, llegando a proponerle matrimonio a una de las hijas de Darío, Barsine, la cual sería su primera esposa. El objeto de tal unión aunaba un interés político como social, con la idea de eliminar diferencias entre vencedores y vencidos, mostrándose ante los persas como un referente y lograr la mezcla de etnias, siendo él mismo parte de la propuesta. Los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados con Alejandro y se comprometieron con él para venerarle como nuevo gobernante. En su idea de conquista también estaba la de querer globalizar su imperio mezclando distintas razas y culturas. Los líderes persas en su mayoría conservaron sus puestos, aunque supervisados por un oficial macedonio que controlaba las fuerzas armadas.
En su intento de mezclar la cultura persa y la griega, como os comentaba hace un momento, y siendo él mismo el primero en hacerlo, se celebraron bodas masivas entre hombres griegos y mujeres persas, así como entrenó a un regimiento de soldados persas para combatir a la manera macedonia. La mayoría de los historiadores coinciden en que Alejandro adoptó el título real persa de Shahanshah, o Rey de Reyes. Oriente Medio era todo suyo, incluyendo los actuales Siria, Irak, Irán y Afganistán, entre otras regiones. En el 332 a.C. vino el sitio de Tiro, una ciudad fortificada ubicada en una isla cercana al actual Líbano. Alejandro construyó un dique para alcanzar la ciudad y después de un prolongado asedio la capturó. Esta victoria fue crucial para asegurar el control del Mediterráneo oriental. Es entonces cuando conquista Egipto. Este reino estaba controlado por los persas desde hacía unos 10 años. Existe un escrito que menciona que primero hubo una exhortación de Alejandro a la pequeña guarnición persa que controlaba el reino de Egipto, con el objetivo de convencerles para no oponer resistencia si no querían ser arrasados como ya había hecho con otros lugares. Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas. Recibido como salvador y libertador e hijo de Amón, por decisión popular se concedió a Alejandro la corona de los dos reinos, siendo nombrado faraón en noviembre del 332 a.C. en Menfis. En enero del siguiente año fundó Alejandría. Ese mismo año, en el 331 a.C., aconteció la batalla de Gaugamela, o también conocida como la batalla de Arbela. Esta fue quizás la más decisiva de las batallas de Alejandro. Se enfrentó una vez más a Darío III en un campo de batalla que los persas habían elegido y preparado. A pesar de las abrumadoras fuerzas persas, Alejandro empleó una combinación de tácticas innovadoras y audaces para lograr una victoria aplastante que marcó el principio del fin del imperio persa. Alejandro procedió a ocupar las ciudades persas con gran cuidado, apoderándose de los caudales de los persas y asegurando las líneas de abastecimiento. Esta derrota del ejército persa fue significativa en bajas y representó prácticamente la caída del imperio aqueménida. Así, Alejandro con su ejército logró controlar Babilonia. Posteriormente, mientras perseguía al rey Darío, este fue encontrado muerto a manos de sus propios nobles. Alejandro honró a su rival y enemigo cubriéndolo con el manto púrpura que Darío abandonó en la batalla de Isos y que Alejandro recogió. Le rindió un funeral real y prometió a la familia de este perseguir a sus asesinos. En estos años avanza desde Persia hacia la actual India. Alejandro se adentra en las regiones de Sogdiana y Bactriana, en lo que hoy es aproximadamente Uzbekistán y Tayikistán, donde entabló una relación de confianza con el líder persa Artabazo II y se casó con su hija, la princesa Roxana, que sería su compañera a partir de ahí en las campañas sucesivas. De esta unión nacería años después su hijo Alejandro. Avanzando 5 años, en el 326 a.C., los macedonios libraron la batalla de Hidaspes. Se dice que Alejandro tomó personalmente el mando de los portadores de escudo, los compañeros de a pie, los arqueros, los agrianos y los lanzadores de jabalina a caballo, y los condujo a luchar contra la tribu de los Camboya, de los que un historiador moderno escribe que eran gentes valientes y le fue difícil a Alejandro aguantar sus acometidas. Esta batalla en la India contra el rey Poros es notable por su dificultad y por la valentía mostrada por ambos lados. A pesar de la feroz resistencia y los elefantes de guerra de Poros, Alejandro logró una victoria difícil. Sin embargo, esta batalla también marcó el límite del avance de Alejandro hacia el este, ya que sus tropas, agotadas y desanimadas, se negaron a avanzar más. Es entonces cuando Alejandro decide regresar hacia Occidente y se instala en el palacio de Nabucodonosor, en Babilonia, que había conquistado años atrás. Es allí donde 3 años después, el 10 u 11 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno fallece. Le faltaba menos de un mes para cumplir los 33 años de edad.
Existen varias teorías sobre la causa de su muerte, que incluyen envenenamiento o enfermedades como la fiebre del Nilo o su recaída de la malaria que había contraído tiempo atrás. Unos días antes de fallecer, lo que se sabe es que durante la celebración de una boda se empezó a encontrar enfermo y se fue pronto a su dormitorio para dormir. Plutarco hace referencia respecto a su última semana con vida, en la que se internaba en extensos baños de inmersión para curarse, lo que sugiere la práctica de la hidroterapia, muy común entre los griegos. Alejandro no tenía herederos directos, ya que su hijo Alejandro nació después de su fallecimiento, y aunque era padre de otro niño llamado Heracles, este fue fruto de su relación con una concubina. Todos sus familiares cercanos fueron ejecutados a lo largo de los años por decisión de Casandro, uno de sus generales, los cuales fueron los que se repartieron su imperio en los siguientes 20 años entre grandes luchas y peleas por obtener el poder. Su tumba estaba compuesta por un sarcófago de oro dentro de otro de igual material y cubierto de una capa de color púrpura. Hay muchas leyendas en lo que a la ubicación de su tumba se refiere. Se dice que fue expuesto al público en Alejandría, cuando era trasladado desde Babilonia hasta Macedonia, y sufrió varios saqueos y profanaciones por parte de los emperadores romanos sucesivos hasta perder de vista su localización exacta a día de hoy. En el Museo Arqueológico de Estambul se expone el llamado sarcófago de Alejandro, que muestra al gran rey emperador en plena lucha contra los persas, aunque los últimos estudios sugieren que en realidad perteneció a Abdalómino, persona a la que el propio Alejandro nombró como rey de Sidón, en el actual Líbano. Aunque Alejandro Magno y el Imperio Romano estuvieron separados por 2 siglos, el legado de Alejandro y las transformaciones que inició en el mundo mediterráneo y oriental prepararon el escenario para el ascenso de Roma como una superpotencia en el mundo antiguo. Existe una leyenda que narra la visita de Julio César a Gades, actual Cádiz, en Hispania, durante la cual se encontró con una estatua de Alejandro Magno y se puso a llorar. Sus compañeros, sorprendidos, le preguntaron la razón de sus lágrimas. César respondió entonces que estaba abrumado por considerar que a su edad, entonces rondaba la treintena, Alejandro ya había conquistado el mundo conocido, mientras que él, a una edad similar, aún no había logrado un logro comparable. Esta historia se cita a menudo para ilustrar la enorme ambición de César y su deseo de emular las hazañas de grandes conquistadores como Alejandro. Así termina este capítulo de 2001 historias. Confío en que te haya gustado oírlo tanto como a mí prepararlo. Te espero en el siguiente. Si puedes compartir con tus conocidos este u otro capítulo que te haya gustado, te lo agradezco para darle más visibilidad. También puedes suscribirte al canal en YouTube y darle al me gusta. Gracias por tu confianza y te mando un saludo.